Desde el Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy con gran invitado, el señor arqueólogo Dani Orozco. Hoy vamos a hablar un poquito de la época colonial, Ujarrás, la época colonial. Mi compañero Fer, mi compañera Silvia Quiroz. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mi amigo Dani, tiene la palabra, mi amigo Dani. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Aquí vengo a tratar de hablar un poco sobre lo que logré investigar en su momento sobre la villa colonial de Ujarrás, desde la perspectiva de la arqueología, pero también ayudándome con los estudios históricos relacionados con la época colonial en general en Costa Rica y los específicos que van a Ujarrás. ¿En qué año hiciste ese estudio? Bueno, esto lo empezamos, este estudio lo hice con otra compañera, Gabriela Campos. Lo empezamos a formular en 2008. 15 años. Ajá. Y ya lo empezamos a llevar a cabo en el 2009 para lograr terminarlo en el 2011 y a presentarlo en la universidad. ¿Por qué te inclinaste por hacer este estudio precisamente ahí? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, siempre me ha gustado mucho la historia, conocer de lo antiguo, desde pequeño me gustaba leer sobre historia, sobre documentos arqueológicos. Entonces, a raíz de eso, en general me interesó mucho la arqueología. Y el tema se dio porque, bueno, ya yo estaba cerca de terminar la carrera y tenía que elegir un tema. Y bueno, una profesora pues, especializada en la temática de la arqueología en tiempos históricos, o sea, no de la época precolombina, Soria Arrea, pues me sugirió Ujarrás. Y el hecho de, bueno, que yo sea oriundo de Paraíso, la familia sea de aquí, pues la idea me sonó mucho. Entonces empecé a leer un poco al respecto, a ver si era posible y efectivamente, pues a raíz de eso, personalmente decidí que quería hacer mi estudio para la licenciatura en Ujarrás, estudiando la época colonial. Bueno, nosotros tuvimos que leer mucho sobre estudios históricos a nivel general, de la época colonial. También acudimos a fuentes primarias, se llaman, que son los documentos escritos durante la época colonial, que la mayoría de estos los tenemos en el Archivo Nacional. Bueno, aquí traigo precisamente una fotocopia de un tomo de los protocolos de Cartago, que, bueno, a nivel de nuestro país, son de los documentos más importantes que tenemos sobre la época colonial, porque hablan en general de cuestiones de la vida cotidiana, transacciones, propiedades, cosas que tenían. En general uno puede encontrar información de todo, casi que de todo tipo, de esa época, y muchos estudios se han basado en eso. Entonces nosotros pues, le dimos una revisada a ver qué encontramos de la época colonial en Ujarrás. Y bueno, esa parte para mí era como muy interesante, pues ver cómo redactaban lo que querían retratar en ese momento. Cuando uno lee esto hay que tomar en cuenta que hay una perspectiva de la persona que está escribiendo. Aparte que ellos escribían pues no siguiendo las reglas gramaticales que tenemos ahora. Bueno, de hecho aquí en este documento marqué como
una parte que habla sobre un suceso en Huarraz, no sé si Claro, Interesante, interesante. que es de febrero, 27 de febrero de 1776. Don José Francisco de Rojas y don Juan Francisco de Bonilla permutan una hacienda de cañaveral que aquel posee en el pueblo de Huarraz, compuesta de 3 pedazos de caña dulce, 800 matas de plátano, un trapiche de media vida, un fondo pequeño de cobre, 3 bueyes y una casa de trapiche, por una rosa de 2000 árboles de 7 a 8 años que el último tiene en el paraje de Barbilla, Valle de Matina. Al margen, declaran los otorgantes que por el cambio es obligado don Juan a entregar solo 17.000 árboles, que los 600 hasta completar 2.300 los dona a don José Francisco, que la diferencia de 300 no incluidos en las escrituras lo tendrá Miguel Maroto, quien está obligado a hacer, y que en remuneración de todo don José Francisco le dará 100 pesos de cacao puestos en Matina. A 8 de noviembre rescinden el convenio. Qué bonito, ¿no? Qué bien. Entonces nosotros tratamos de buscar este tipo De lecturas. de lecturas, pues, son un montón, entonces que nos llevó bastante tiempo y algunas incluso pues tuvimos que descartarlas porque no era tema de interés realmente. Tal vez mencionaban algo de Huarraz, pero no era relevante para este estudio. Posteriormente lo que hicimos fue plantear el trabajo de campo. En este caso lo que hicimos fue una prospección en el valle de Huarraz, en los alrededores de las ruinas. Más o menos fueron como 500 metros hacia cada dirección, tomando como centro las ruinas. Y ahí hicimos una prospección superficial, es decir, recolectábamos material cada 10 metros. Esto nos permitió pues identificar muchas cosas, acumulación de material, que podía ser pedacitos de teja, pedacitos de vasijas, Muy profundo. Estaba muy profundo. es que en esa parte de la investigación era superficial, entonces eso que encontramos está en superficie. Ah, Digamos, si uno se mete en las cayoteras, en la superficie, en ciertas zonas, puede ver pedacitos de teja, de vasijas, piedras. Superficie, podemos decir a simple vista, o tuvieron que hacer algún tipo, o sea, mínima de limpieza, o de terreno. Sí, en algunos casos sí limpiábamos. Incluso llegamos a encontrar algunas filas de piedra, ya dentro de las fincas. Hubo una muy larga, que no, bueno, no estoy seguro que sea la época colonial, pero tiene 300 metros de largo y va al lado de una calle, una fila de piedra. Pensamos que tal vez delimitaba una hacienda. Y bueno, nosotros nos limitamos, como les decía, a los 500 metros, luego hicimos como una recolección extra, un poco más hacia el oeste. El oeste viendo hacia. no, hacia el volcán, Santa Lucía. Sí, pues, sí. Hacia el este. Sí. Ahora sí. Santa Lucía, El oeste. oeste es hacia. Sí, no, El pero- oeste sería el frente de la iglesia, digamos, del frente de la iglesia. Sí, la iglesia está hacia el que es de hacia el Santa otro Lucía. lado, hacia el este. Ok. Hacia el este. Sí. Y al encontrar tanto material de teja, asumimos que la gente eran casas de La población estaba ahí. las cubiertas y se usaba, o sea, ya usaban la teja bastante. Sí, bueno, según documentos, hacia el final
de vida en Barras, digamos, alrededor de 1800, 1820. Había más de 200 casas en Barras. Y ya vemos algunas de ellas, la mayoría, tenían techo de teja. Todo esas acumulaciones de teja, porque en algún momento hubo una casa. Nosotros tratamos de marcar eso, representar eso en un crocus, donde veíamos que se acumulaba más estos materiales. Y pues sí, alrededor de las ruinas hay evidencia de que ahí estuvieron las casas, por lo menos las últimas. Sí, pues tiene la representación de un templo, bueno, una parte libre, casa y un río. Siempre cuando se trata de desarrollo, siempre se buscaba un río para abastecerse del agua. Perdón, la teja de dónde provenía. 200 casas llevan tejas. Pues según lo que saben, Sí. parece que muchas se fabricaban en el tejar del barco. Las traían desde allá. Supuse. Sí, igual veíamos pedacitos de loseta, que son estos cuadritos que se usan para hacer el piso. Como ladrillo, pero acostado. Pero cuando ahí todo. Sí, correcto. Y había unos pedacitos de cal para hacer el calcanto, la masa, para hacer muros. También algunos pedacitos de herramientas de metal, muy poco, pero sí, encontramos algo. Y herramientas de piedra que tal vez podrían ser ya más de la época precolombina, o tal vez fue de la época colonial. Bueno, porque ahí es importante mencionar cómo inició el pueblo de Barras. Alrededor de 1600, cuando ya los españoles estaban como instalados propiamente en el Valle Central, Costa Rica tuvo una colonización tardía. En esa época ya en Nicaragua, Granada y León ya tenían varias décadas de existir. Aquí apenas estaban instalando. En ese momento a Diego de Estrada se le asignó una encomienda de indígenas en Barras. Según los documentos eran alrededor de 300. Con esos 300 indígenas fue que inició Barras. Los concentraron alrededor de donde están ahorita las ruinas, y a cargo de este señor. Y ahí pues a cada uno le asignaron una casa, un solar, concentrados en su familia, ¿cómo se llama? Lo que fue un gran cambio para ellos, porque ellos vivían más bien con su familia extendida. O sea, era lo más normal para ellos, tíos, primos, abuelos, convivían mucho en la misma vivienda. Vinieron a cambiar eso, aparte de que ellos vivían más partidos en caseríos en todo el valle. Sí hubo mucha resistencia. Se menciona a Fernando Correque tratando de resistir a los españoles. Los españoles fueron adueñándose de cada pueblo hasta que tuvo que dar lo que se llama la obediencia. Se dice que a cambio pues él se llevó a algunos indígenas nobles, entre ellos los Barras, se los llevó a Correque, a cambio de dar su obediencia y someterse ya oficialmente a los españoles. Esos primeros años pues fueron muy duros para los indígenas. Hubo una reducción de la población, sabemos de las enfermedades, la explotación que se dio hacia ellos, hasta el punto que tuvo que intervenir la misma corona en varias ocasiones
para evitar que se dieran estos abusos. Sin embargo, de alguna u otra manera siempre siguieron habiendo abusos. También cada pueblo de estos, como el Barras, se le asignaban un terreno, un territorio. Que según lo que calculamos en su momento, eran alrededor de 18 kilómetros cuadrados. Hubo haber tenido Barras para su uso, o sea, incluyendo terrenos de cultivo para tener algún tipo de ganado. Eso al menos en un principio. ¿Qué tipo de cultivos? Perdón. Como nada más la figura administrativa de ese espacio, de 2 kilómetros a partir del centro, que eran como la ruina. ¿Había alguna cuestión administrativa o fue hasta 1814 cuando, por medio de las cortes militares, se establecieron los ayuntamientos? ¿O era directamente desde Cartago? ¿O no había ningún tipo de administración? Sí había como le digo, una especie de jefe indígena asignado, que era el encargado pues, de vivir cierto, por ejemplo, las cargas de trabajo, o decirle o asignar los terrenos, usted puede cultivar este terreno de aquí. Ese jefe indígena, digamos, era legal a los españoles. Sí, los Españoles de españoles, Curripi. los españoles lo elegían, Sí, asignaban el líder, Sí, era como un cabildo indígena. Ajá. Sí, esa palabra está Sí, bien, cabildo. sí, claro, es cierto, sí. Pero eso fue al principio, ¿verdad? Todavía no indígenas en Huaraz. Esto porque conforme fue avanzando el tiempo, bueno, se dieron varios procesos. Primero que pues, fuera muriendo la población, y el otro el proceso de mestizaje también. Eso conforme pasaron las décadas, los siglos, pues hizo que Huaraz ya no hubiera propiamente población indígena. Creo que más de una vez desapareció toda la población. Ajá. ¿Por enfermedades o por qué? Por todo eso. Por todo eso y porque vivían a veces, Ah, claro. vivían hacia la montaña. ¿Y qué tipo de cultivos había cuando entonces? ¿O cuál predominaba? Bueno, en el caso de Barras hay mención de la caña de azúcar, el plátano, maíz, Cacao. cacao. Mm. En Matina, bueno, sabemos que en Matina era donde estaba, de hecho, una actividad muy importante, una actividad económica que también, conforme pasó el tiempo, se fue relacionando mucho con el fenómeno del contrabando. Te iba a decir, por contar después había anécdota de los contrabandos. Sí, bueno, ese es un tema muy importante para nosotras, muy relevante. Primero, bueno, hay que mencionar que la corona española mantenía un control muy fuerte sobre sus colonias, al punto que no las dejaba como libremente comerciar entre ellas. Había pues ciertas cargas impositivas muy altas. Si usted quería comprar algo de México, le podía salir muy caro. Cosas que eran relativamente baratas en México, solo la gente de muchos recursos aquí la podía comprar. Salía entonces conseguir cosas para la población aquí de manera legal pues se convirtió en algo muy difícil. Eso fomentó que el contacto que había con el Caribe, con los ingleses, ambos mosquitos, pues facilitara que se diera el contrabando. Porque los ingleses ya se habían establecido en Jamaica, desde donde participaba mucho, o sea, se generaba mucho contrabando desde allá. Había una ruta que iba hacia Matina y esa ruta pasaba por Barras.
digamos, había gente que viajaba de Cartago, incluso, no sé, del lado del Pacífico, en mulas, con cargamentos, y pasaban por barras. Y ahí seguían un camino que llevaba al Gran Tazón. En algunas partes donde el río lo permitía, pues navegaban y llegaban hasta Matina. En Matina, pues se daban intercambios con estas personas que venían de Inglaterra. Pues parece que los ambos mixtecos que estaban en el lado del Caribe tenían una alianza ahí con los ingleses. Los de Newfield. Correcto. Entonces, ellos también pudieron haber participado en ese contrabando por el lado del Caribe. Parece que en alguna época llegó a ser muy grande, ¿verdad? Se llegaron a intercambiar muchos objetos, como sellos cerámicas, que aquí no habían, llamamos al menos en la arqueología losa fina. Era un tipo de losa que fabricaron los ingleses tratando de imitar la porcelana china. Sí, de hecho, los gobernadores de Costa Rica participaron en ese negocio. En ese contrabando, era un contrabando oficial. Oficial, sí. Prácticamente no tenían otra opción. Eso. Era la opción que tenían para comerciar. Y de hecho así es como se hacían de sus cosas más valiosas, digamos, más difíciles de conseguir. Y en medio de ese trasiego, pues Ubarrás fungió como un lugar de hospedaje. Entonces eso fue, podemos decir, un tipo de negocio que tuvo Ubarrás en alguna época. Y de mucho auge, posiblemente. Sí, por lo menos durante cierto tiempo de la época colonial, sí. Incluso cuando se dio se empezó a dar esta actividad de la romería. En Ubarrás se empezaron a hacer cierto tipo como de fiestas en la plaza. Algo parecía un turno que podía durar varios días, donde la gente podía adquirir algunas de estas mercancías que venían de otros lados. Turno feria. Sí, porque sí, era un punto de encuentro, entonces llegaban y celebraban bueno, yo entiendo que viene gente de Cartago, yo supongo que venía mucha gente, entonces hacíamos pruebas que se quedan todas las fiestas de Goyo dentro de parte del punto de encuentro comercial. Claro. Sería interesante buscar la ruta actual De Ubarrás a Matina. sería la ruta del contrabando. Sí, la ruta de No, pues sería un sí, hito. sería interesante, claro. Bueno, aquí sabemos que es una promesa que los cartagos hicieron. Entonces, cada año pues, venían hasta Ubarrás, muchos a pie, pues algunos a caballo, a cumplir esa promesa. En algunos casos, como le digo, se quedaban tal vez unos días disfrutando de las fiestas que se montaban, y eso se convirtió pues, en un tipo de entrada. Pobladores de Ubarrás durante esta época. Una institución que hubo muy importante fue la cofradía. En el periodo de Ubarrás, muy temprano, en la época colonial. De hecho, la cofradía pues se encargó de suplir varias cosas, varias necesidades de la comunidad. En parte se encargaba del mantenimiento del templo. En algún momento, a finales de 1700, pues fue que se hizo una remodelación del templo. ¿Qué era la cofradía? Era una organización de personas. Era una organización de personas en la comunidad. Podríamos decir como algo como índole económico, tal vez religioso también. Más que todo religioso, pero son muy influyentes dentro de su ciudad. Eso es una cofradía. Sí,
en ese tiempo, digamos, sí era quizás más relevante que ahorita, porque realmente era la que me encargaba. Solamente españoles, me imagino. No, gente en general de la comunidad. Sí, fue una organización muy importante, pero bueno, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero el gobierno decidió en cierto año que se vendieran todos los bienes de las cofradías de todo el país. Ujú. Este, de esa manera fue que desapareció la cofradía. Bueno, primero, pues en general habitaban personas muy humildes, básicamente dedicadas a labrar la tierra. En algunos casos cuidaban ganado, algún que otro oficio como, no sé, carpintero. Parece que algunas personas fabricaban telas, había telares, Muy bien. algún herrero. Y con respecto al cultivo de cañas, se daba la fabricación de aguardiente, que había varias sacas ahí, ¿no?, de aguardiente en jarras. Era un bien que se comerciaba muy bien. Era buen producto. Se vendía Ah, mucho. no. Ah, muy bien, en esos tiempos. Sí, bueno, algunos apellidos que aparecen en documentación, bueno, vamos a recordar, por ejemplo. Hay, por ejemplo, un gobernador, Lorenzo Antonio Grande y Balbín, que él tenía una propiedad muy importante aquí, una descripción, pues era una hacienda, ganado, antiguo, cabezas de ganado. Incluso él en su voluntad, digamos, cuando ya estaba muriendo, fue que lo enterraran en Huaraz. Entonces está enterrado en alguna parte en Huaraz. ¿En qué año murió? No sabías. En 1712. Ah, pues posiblemente está enterrado ahí en la parte de la iglesia. Sí, claro. Sí, Más que la está San ahí. Fue el Luis. primer cementerio. Sí, y hacendado y todo. Claro, sí. Posiblemente ahí está. Al principio de la colonización, pues los españoles tuvieron que empezar a enseñarle a los indígenas sus labores. En algún momento, pues, como les mencioné antes, se dio un proceso de mestizaje, ¿verdad?, más fuerte y más fuerte, hasta que pues, prácticamente se diluyó lo que era la población indígena. Se mencionan por ahí mulatos también, Ujú. y algún que otro español que se iba asentando en los alrededores. También pasó para eso. A pesar de que no era legal, no se podía, algunos españoles se asentaban a la par prácticamente, adueñándose de terrenos prácticamente a Hojarás. Hay varios documentos que hablan de eso. Personas en Cartago que poseían terrenos en Hojarás. Que esto era un tema pues, muy controlado, se supone, en la época colonial. Básicamente la corona en sí era la dueña de todos los terrenos. Las personas lo que podían hacer era como adquirir un derecho de uso de la tierra. Y esto sobrevivió durante toda la época colonial. Casi ninguna persona en Costa Rica hizo lo que llamaban una composición, era tener legalmente la propiedad de un terreno. Pero los pequeños y los grandes, pues, se ven como ciertas familias, haciendas que estaban bien conformadas. Digamos, los que lograron hacer eso solo Sí. eran personas de alta sociedad, digamos. Y es muy interesante porque, no sé si tener referencia, en 1800, bueno, 11 y 12, 13, que dieron las Cortes de Cádiz, donde se reformaron muchas de las cosas de la relación de España a Colombia. En ese proceso, y hasta 1820, me da
la independencia, pudo haberse dado un acaparamiento de tierra, ¿verdad? Y sabe que ya se venía debilitando ese poder de España, ajá, entonces, aprovechemos la circunstancia. Ajá, exactamente. No sé por qué, ¿verdad? Es que es un proceso donde tú tal vez no está muy documentado. No decís, bueno, hay mucha evidencia de gente que tuviera títulos de propiedad. Pero en la práctica sí la gente se tuvo que haber adueñado de la tierra. Hasta que fue la migración a Paraíso. No, eso fue en Sí, pues, 1832. en el 36. Pero en el 32, cuando se decretó de manera obligatoria el traslado de las personas, Me gustaría que nos hablaran un poquito de eso. tampoco está claro de cómo fue que se repartió ahí. Mucha gente de Paraíso siguió siendo dueña de su pedazo en Se vino para acá. Sí, por ejemplo, Sí. Médico menciona nombres como los Cibola, siempre los Morales, siempre tierras, pero para época colonial ellos no eran legítimamente los dueños, ¿verdad? Entonces es un proceso como muy oscuro en términos de cómo se fue acaparando la tierra. ¿Cómo fue ese proceso? Claro. Sí, sí. Sí, correcto. O sea, acá como un punto central, que era la plaza, iglesia, Ujú. cabildo o alcaldía. A partir de eso ellos decían que este pueblo pues tiene 1 kilómetro para cada dirección. Ese es el terreno que ustedes pueden usar. La corona les da permiso. Y en términos de terrenos comunales. Sí, comunales. Mm. Pero sí, digamos, cada persona pues tenía su pedacito, Ajá. pero no era dueño. Exactamente. Sí, sí. Pero en la práctica, algunas personas españolas, criollos, pues sí acapararon terrenos y de ahí pues algunas personas de las familias más influyentes de la cultura colombiana fueron los que se fueron apoderando de estas grandes extensiones de terreno. Algunos tenían terrenos en Matina, antiguos. Como mencionaba antes, eran los que participaban en contrabando también. Personas que fueron gobernadores fueron los que acapararon esas tierras. Y en ese proceso que usted menciona, pues fue hasta después de la independencia, en algún punto, que ya las personas pudieron ir titulando sus propiedades. Pero incluso tengo entendido que algunos terrenos que quedaron ahí, no sé por qué razón, incluso a nombre de la corona española hasta el día. ¿En serio? Dígame, Bueno, no estoy seguro, pero en algún lado, no sé si fue en un artículo o algo así, que incluso aquí en Paraíso quedó un pedacito ahí que hasta hace poquitos años aparecía a nombre de la corona española. Y nosotros, en una de las excavaciones que hicimos, ahí unos 50 metros atrás de las ruinas, encontramos muchos huesos de ganado. Pienso yo que está más relacionado con la gente que vivía en la iglesia, que está a la par de la iglesia. Sí, que podemos hablar un poquito de eso, de ese tema de... Sí, lado Campana. queda más bien como al costado Sur. de la iglesia. Al costado sur, la parte de Se lo ubican los ciruelos. la parte de Ahí hubo una especie de, bueno, el investigador que lo destapó, digamos, Carlos Aguilar, el primer arqueólogo profesional que tuvo Costa Rica, en 1984 él hizo una investigación ahí, le llamó convento, y es como una edificación en forma de L, que estaba pegada al centro de Morazo. Algo parecido a lo que tiene la Volviendo para acá, iglesia de Europa. hacia el norte.
Este es un plano que se hizo para esta investigación en 1984. ¿Convento cuál es? Acá es esto. Volvamos, ¿no? Es esta como forma de L. Y esta es como la esquina de la iglesia de Borras. Y esta la entrada a esta parte. Entonces, esto podríamos decir que era como una especie de edificación donde vivían las personas encargadas de la iglesia. Cura, sacerdote y, bueno, no sé, alguna otra. Algunos franciscanos, Como qué extensión tenía esa edificación, Bueno, como para imaginárselo uno. Veamos las ruinas. sí, en realidad es un tamaño parecido al de otro. Es un tamaño. A la parte anexa a la iglesia de Orosi, lo que llamamos el convento, algo así. Tiene que ser una edificación parecida. Qué interesante. Tiene un tamaño parecido. Era el mismo arquitecto. ¿Y qué encontró Aguilar? Sí, eran unos planos. Sí, el mismo arquitecto. Y, bueno, Aguilar encontró pedacitos de cerámica de la época y cerámica de México, de Panamá. Otra que se producía aquí. Y es una cerámica muy parecida a la precolombina, roja. Se usaban para hacer tazones, teles, vasos y ollas para cocinar. Ese tipo de cerámica la encontró aquí, pedacitos de teja. En alguna de estos muros una partecita de cal. Probablemente esta edificación pudo ser acabado en las paredes, estaban encaradas. Tenía techo de teja, que se apareció bastante teja. Y bueno, Aguilar propone que en esta parte de aquí estaba el cementerio. No estoy seguro si está aquí o hacia el otro lado, pero parece que se menciona que está de este lado. Después de que trasladaron la población, empezaron a botar todo el templo. Sí, obvio. Los nuevos propietarios. Sí, hay referencias en actos municipales de que trajeron las tejas, después de la iglesia. Y las tejas se entraban para ahí. Y entonces entre las tenían los señores en la cabeza. Hay prescritos. Sí. Sí, Y entonces me imagino que también es parte del documento y que fue tal vez la que quedó como más expuesta y se dañó más o la demolieron al propio, no sé, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tenía menos importante que lo primero. Por respeto, dejaron las ruinas de la iglesia y no decidieron no tocarla. Pero en cierto momento pues, corrió la misma suerte que todo lo demás. Botaron las calles, las destruyeron también, las convirtieron en terreno cultivable. A punto de que ya no podemos identificarlas fácilmente, porque estaban las calles. La calle que pasa a la par de las ruinas, pues no. Bueno, porque indicamos una línea de piedra por otro lado. Y ahí sí podemos imaginar por dónde iba la calle, Otra pregunta. ¿Y el traslado por dónde se hizo? ¿Cuánto la ruta? Es un traslado. Porque está en la iglesia, ¿verdad? Me han dicho varias personas que por ahí. No, La iglesia nunca pasó por el salto. No, La Virgen, criado. pero el salto nunca pasó. No, eso fue una ruta que se estableció cuando inicie. Exactamente. Antes el camino de la Palma o el mismo. Antes de ese, me dicen a mí, Picacho. me contaron a mí, Sí, que era el Calvario. Esa fue la ruta. Sí, la salida sería por ahí. Sí, la ruta del Calvario, por ahí sí subió la Virgen. Y toda la población. Muchas gracias, Dani. Gran aporte nos has dado a todos.
Así que a nuestros seguidores también va a ser de gran ayuda esta tertulia, esta crónica. Silvia. Muchas gracias por seguirnos en esta y en las anteriores ediciones de Crónicas de Paraíso. Para nosotros su apoyo es muy importante. Gracias Dani, Miguel y Fernando. Muchas gracias por invitarme. Siempre es muy entretenido para mí hablar de este tema porque fue una muy bonita experiencia para mí y me hizo descubrir muchas cosas del pasado del pueblo. Y no, siempre es un gusto compartir lo que encontré y saber lo que los demás opinan al respecto también. Quedó muchos temas quedaron ahí, pero sí que es importantísimo saber de dónde venimos, para dónde vamos no sabemos, ¿verdad? Pero de dónde venimos es importantísimo para que nuestros ancestros estén ahí y que nuestros futuros sepan de dónde realmente venimos y que nosotros le estamos dando, sin querer queriendo, ¿verdad? Seguimiento a toda esta historia tan rica, tan enriquecedora y que nos retroalimenta a nosotros. Nosotros sabemos ciertas cositas, pero ya científicamente, como lo hace el señor Orozco, es increíblemente importante para todo el público. Muchas gracias. Buenas tardes. De eso se trata este programa, este gran proyecto que venimos trayendo, de recopilar datos históricos, pero con datos verdaderos. Está. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pronto.